Buenos días, criaturas del Señor. Hoy vamos a empezar a trabajar eh, nuestros temas que tenemos pendientes para esta semanita. Así que, por favor, estemos pendientes. Hoy, por el tipo de trabajo, ¿cómo le podemos decir? Por el tipo de temas, vamos a trabajar de una manera un poquito diferente hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre la anamnesis, el examen físico, bueno, sobre la anamnesis como tal, y vamos a hablar un poco sobre las habilidades de comunicación y medicina, las habilidades de comunicación y de redacción. Es muy importante saber que parte de nuestro trabajo médico, una gran parte de nuestra labor, tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos con otras personas. Y esas personas están buscándonos porque tienen un problema de salud y que por lo tanto requieren de que nosotros podamos atenderlos, escucharlos e interpretar lo que ellos nos están diciendo. Por eso es tan importante estas habilidades de comunicación. El médico tiene que tener la capacidad de poder adaptarse, de poder hablar y de poder explicar muchos asuntos y leer entre líneas mucha de la información que el paciente no nos está dando. Mucha de la información que el paciente nos la da de una forma un poquito diferente y nosotros tenemos que poder entender esa comunicación que estamos teniendo. Recuérdense que parte de la comunicación, aquí recordarán un poco de lengua y literatura de idioma español, que para poder realizar o entablar una comunicación se necesita un emisor que va a dar un mensaje, el mensaje que es lo que se va a transmitir, y un receptor que es el que va a recibir ese mensaje y lo va a interpretar. En este caso, es tan importante el conocer estas situaciones porque en este caso el receptor somos nosotros. El mensaje es la información que el paciente nos va a dar y el emisor es el paciente. Pero la comunicación es en ambas vías. Yo debo poder comunicarme adecuadamente y transmitir esa información que yo necesito que mi paciente esté pendiente, que incluso para darle un plan educacional, explicarle las situaciones de cómo son las cosas de su enfermedad o del problema que está sucediendo. Por ejemplo, en las habilidades de comunicación tenemos que tener muy en cuenta que estamos tratando con personas de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes niveles educacionales, como podemos tener personas que no sepan leer ni escribir, como podemos atender a pacientes que sean médicos, eh, pacientes que sean médicos, que tengan conocimiento sobre salud, pacientes que tengan alguna noción de medicina. Podemos tener personas que hayan estudiado y que sean ingenieros, arquitectos, maestros o que tengan maestrías, doctorados, y entonces nos tenemos que adaptar. El lenguaje que nosotros utilizamos los términos médicos son para la utilización de ¿cómo lo podemos decir? Es para la utilización de nuestro gremio, para que nosotros nos entendamos. Si yo digo cefalea, aquí en Guatemala, en la China, en México, en Argentina, en Francia, en todos los lugares, cefalea va a significar dolor de cabeza. Eh, Hipotermia va a significar temperatura debajo del límite normal. Epistaxis va a significar sangrado de la nariz, pero cada persona puede tener en el lenguaje coloquial, porque este lenguaje que nosotros utilizamos normalmente para comunicarnos entre nosotros es un lenguaje técnico, es un lenguaje que tiene la característica de que solo puede ser entendido por aquellos a los que va dirigido. Por ejemplo, si se ponen a hablar de jurisprudencia, de términos, de términos legales,
yo no voy a saber interpretar esa información. ¿Por qué? Porque yo no soy abogado, yo soy médico. Si a mí me hablan conforme a los términos médicos, lo voy a entender. Estoy en mi mole. Entonces, esa situación es muy entendible, pero los pacientes nos van a querer comunicar las cosas como ellos lo piensan. Recordemos que el lenguaje coloquial, el lenguaje común que cualquier persona va a manejar, se adapta a su entorno, se adapta a su uso particular. Palabras que aquí en Guatemala significan una cosa, en México, en cualquier otro país hispanohablante, puede significar algo totalmente diferente. Y palabras totalmente diferentes pueden significar exactamente lo mismo. Por ejemplo, en México, para decirle a un amigo, hey, tú o amigo, le dicen, ¿qué onda, güey? O ¿qué pasó, cabrón? Mientras que en Guatemala utilizamos es que eres mi cuate, que eres mi bro, o lo que quieran. O utilizamos palabras totalmente diferentes, con lingüística, semiológica totalmente diferente, pero que significan lo mismo. Por ejemplo, coche, carro, automóvil, vehículo, que son totalmente, la troca, que son totalmente diferentes para cada lugar, pero que significan lo mismo. Y puede sucedernos esto en la consulta médica. El paciente nos va a emitir ese mensaje y nosotros tenemos que tener la capacidad para emitir o recibir ese mensaje. Además, tenemos que saber interpretar el lenguaje no, eh, no hablado, el lenguaje que es el lenguaje corporal. Por ejemplo, lo que me pasa a mí ahorita. ¿Qué dice mi lenguaje corporal? Que estoy cansado, probablemente esté desvelado, que estoy haciendo esto en una hora diferente, mis ojos se ven cansados, se ven agotados. Esto es parte de mi lenguaje corporal. O por ejemplo, yo veo a una persona que está sentada, apagada, o digo, bueno, para platicar es como así, ajá, no, la verdad es que todo tranquilo. Es diferente a platicar con alguien que está así dinámico y que dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta podemos intuir la personalidad, la forma en la que esta persona se comunica, la forma en la que esta persona tiene sus relaciones. Y el lenguaje corporal es muy importante poderlo interpretar e incluso los mensajes hablados que no tienen una significancia literal a lo que están diciendo. Por ejemplo, que llegue una persona, un X persona y me dice, es que fíjese que usted está casado, sí. Muy bien, ¿qué le pasa? Es que fíjese que tuve relaciones con mi pareja. Ujú. Normalmente una persona utiliza la palabra esposa, no pareja. Entonces uno tiene que tener hasta el tacto para indagar, bueno, ¿a qué se está refiriendo con pareja? Puede que sea su esposa, por supuesto, que es la primera opción, que es lo que todos pensaríamos, pero puede ser otra situación totalmente diferente. Eh, esas capacidades que tiene que tener el médico de entender, casi que adivinar las cosas, porque son muy diferentes. El hecho de que una persona se sienta incómoda en la presencia de un varón, por ejemplo, nos ha pasado, que en la evaluación de una señorita, pues lo primero que hay es una aversión a decir, no quiero que me toque un hombre. Eh, puede ser que esté siendo producto de abuso, y no necesariamente abuso sexual, sino puede ser un abuso físico, sentimental, un abuso emocional que se tiene sobre estas personas y que estén normalmente ejercidas por personas o por figuras de poder sobre ellas, como en el caso de los novios, de los esposos, de una persona ante un violador o algo por el estilo. Son cosas que uno dice, puchica, yo estoy aquí para ver pacientes y ver su cuerpo y evaluar cómo está su corazón, pero también nos toca muchas veces, como se los he dicho, a los médicos ser todólogos y evaluar algunas situaciones propias de la práctica médica.
es muy importante porque todas estas habilidades de comunicación, todas estas habilidades de poder eh, eh, entender esos mensajes ocultos, de interpretar el lenguaje corporal, todas estas situaciones son importantes porque también a la hora de que nosotros redactemos, a la hora de que nosotros hacemos nuestro informe, tenemos que tener un especial cuidado a la hora de poder escribir. Medicina, lo único que está escrito es lo que cuenta. Si yo hice en un hospital, le pedí a una persona que me pusiera un medicamento a X paciente, a una enfermera, pero si yo no lo escribo en el expediente clínico, es como que no hubiera pasado. Si yo vengo y les digo, vamos a operar a este paciente porque tiene una apendicitis, pero no lo pongo en papeles, no es como que no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el papel necesita quedarse esa constancia y entonces yo tengo que saber redactar. Tiene equimosis en la cara, está golpeada en la cara. ¿Cómo se pudo haber golpeado? Tengo que saber describir con orientación. Es una equimosis periorbitaria, utilizando ya términos del lenguaje técnico. Transportar esa información de un lenguaje coloquial a un lenguaje técnico. Averiguar toda la información importante y saber cómo poderla colocar adecuadamente. Insisto en yo hablar mucho de las experiencias personales, pero es lo más acercado a lo real que tenemos y es, por ejemplo, el hecho de llegar una paciente a la consulta externa, estarle evaluando y decirle, ¿y usted por qué viene? Vengo porque tengo encabronada la pierna. Y uno se queda como de, ¿qué es un encabronamiento de pierna? Al final de cuentas, la paciente lo que tenía era un calambre, eran calambres muy repetidos, y pues al final se le trató a la paciente, pero yo no puedo poner en el expediente, es que la señora vino por un encabronamiento y se la curamos. No, tengo que saber redactar. La paciente refería tener el síntoma de encabronamiento de la pierna derecha, porque ahorita vamos a hablar sobre eso más adelantito, pero a la hora de evaluar y confirmar eh, se llega a la conclusión de que la sintomatología o el término correcto para el síntoma de la paciente es calambres musculares. Entonces ya uno logra transformar esa información de un lenguaje coloquial a un lenguaje eh, técnico, que es el lenguaje profesional. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque ahorita, después de ver habilidades de comunicación, nos toca entender que hay un proceso denominado anamnesis. La anamnesis es el proceso de la entrevista que tiene el médico con el paciente. Cuando uno va con el médico, uno va a la consulta, pero no pasa directamente a la evaluación. Primero, el médico interroga, el médico busca la información verbal, el médico se encarga de extraer la información del paciente antes de poderlo evaluar. A ese arte, porque la verdad es que es un arte, es una ciencia, es un talento el poder sacar esa información, a todas esas situaciones, a ese arte de poder entrevistar al paciente y obtener esa información, es a lo que llamamos la anamnesis. Perdonen, pero es muy noche. La anamnesis. La anamnesis es entonces la parte fundamental de la labor médica. ¿Por qué? Porque por medio de la anamnesis el médico va a lograr encontrar la información necesaria para que el paciente pueda tener un alivio. ¿Cómo se debe realizar la anamnesis? La anamnesis es un proceso que lleva varias partes y que va a influirse dependiendo de la formación del médico, dependiendo de cómo es con sus habilidades de comunicación, sus habilidades sociales, el don de gente, como le dice la gente, que es la simpatía, cómo es este médico para poder comunicarse con los demás. Entonces,
Esto es parte importante de la anamnesis. En algún momento nos vamos a dar cuenta que la columna vertebral de toda la evaluación médica, de todo el quehacer médico, en realidad es la anamnesis. Porque por medio de ella yo voy a generar una historia, que es algo que vamos a llamar el historial médico o el expediente médico del paciente. Voy a generar una historia de la vida del paciente, el problema que tiene, cómo se está desarrollando y cómo es que esto está influyendo en su vida, en su salud. Ya nosotros empezamos a redactar esos documentos y nos vamos a dar cuenta que la anamnesis va a ser ese punto vital de, de, la, de la entrevista médica. Se habla o se dice que solo la entrevista que hace el médico al paciente al momento de ingresar al consultorio, que solo con el hecho de haber hecho ese paso, con el hecho de haber realizado una correcta anamnesis, el médico tiene alrededor de de un 70 u 80% del diagnóstico final de este paciente, solo con escucharlo y generar la historia dentro de su cabeza y luego la redacción de ese problema. La anamnesis es muy importante porque nos va a proporcionar ese acercamiento con el paciente y ese acercamiento que nos va a dar la información necesaria para poderlo atender. Para la próxima semana vamos a exponer un poco más sobre la anamnesis. Necesito que leamos el capítulo 26 de la semiología de Goy, que ya se las entregué, para que podamos trabajar y discutir un poco sobre el tema de la anamnesis. Para la siguiente semana, lo que necesito que hagan es que van a buscar palabras coloquiales que hacen referencia a problemas de salud. Y cómo es que estos términos pueden utilizarse o emplearse en diferentes lugares del mundo con diferente significado, o cómo es que estas palabras pueden entorpecer la comunicación del médico con el paciente. Palabras coloquiales que tengan significados diferentes a su uso eh, técnico, digámoslo de esta forma. Así que cualquier duda o pregunta estoy a su disposición. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que se acuerden de hacer sus tareas porque ya me aburrí de tener el pelo negro. Creo que me lo voy a poner así. Bueno, ustedes en su pantalla creo que lo miran azul, pero en realidad es morado. Este lo ven verde y en realidad es turquesa. Ahora este sí es celeste. Así que tal vez, quien quita el 100% de los alumnos cumple con su tarea. Nos vemos para la siguiente semana. Descansen, quédense en su casa, hagan sus tareas y estén pendientes de cualquier información. Que Dios les bendiga. Los extraño bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.